Bueno, el día de hoy, ah, quiero compartir con ustedes un tema creo que es importante, ah, interesante también, creo yo, para todos nosotros. Cuando estaba pensando en el título de esta plática, originalmente le había puesto excusas santas, ¿verdad? Aunque suena medio raro, ¿verdad? Medio forzado, excusas santas. Pero como que no funcionaba, ¿verdad? Como que no me hacía mucho sentido el título, Excusas Santas, así que terminé con el siguiente título, Santas Excusas. ¿Verdad? Y así ya le entendemos un poco más, ¿verdad? Como tú sabes, ¿verdad? En la Biblia hay estos personajes, especialmente los evangelios, ¿verdad? Que todos hemos escuchado de ellos, son los fariseos, ¿verdad? Sí te suenan, ¿verdad? Cuando hablo de los fariseos. Y un fariseo era un líder religioso, obviamente del pueblo de Israel, un líder judío religioso. Pero de acuerdo a los encuentros que Jesús tuvo con ellos, podemos decir ciertas cosas acerca de cómo eran los fariseos y por qué Jesús chocaba con ellos, porque Jesús tuvo, creo que la gran mayoría de sus confrontaciones fue con los fariseos, nunca fue con los pecadores, nunca fue con las prostitutas, nunca fue con los cobradores de impuestos, sus confrontaciones fueron con los fariseos, con los líderes religiosos, ¿sí? Del pueblo de Israel. Pero, ¿qué características tenían estos hombres? Bueno, número uno, estaban obsesionados con las reglas externas. Para ellos era sumamente importante que tú mostraras tu religiosidad externamente, ¿verdad? Cómo te vestías, cómo hablabas, cómo comías, cómo te bañabas, todo lo que te puedas imaginar de actos externos era lo que ellos estaban obsesionados. También les importaba mucho la aprobación humana, la aprobación de los demás. Ellos hacían todo, dice Jesús, para que la gente los viera, para que la gente les aplaudiera, para que la gente les dijera, bien, ¿sí? Esas eran algunas de las características. Y también ah, tenían esta apariencia de ser muy espirituales. Siempre querían verse, ¿verdad? Como solemnes, espirituales. Pero descuidaban el corazón, dijo Jesús. De hecho, Jesús les dijo, ustedes parecen como tumbas. Por afuera se ven muy bonitas, blancas, limpias. Pero por dentro, ¿verdad? Están llenos de huesos, están llenos de muertos. ¿Sí? Entonces, estás hablando de estos líderes religiosos o esos religiosos, ¿verdad? Que les importaba mucho lo externo, la apariencia. También se sentían superiores a los demás, moralmente, espiritualmente, se sentían superiores a los demás. Es un fariseo el que llega al templo, ¿verdad? Y ve que está un pecador orando y el pecador le estaba diciendo a Dios, Señor, yo soy un pecador, perdóname. ¿Y cuál fue la oración del fariseo? Señor, gracias a Dios que no soy como uno de ellos, ¿verdad? Yo soy superior, yo soy mejor, ¿sí? Otra de las cosas que dijo Jesús de los fariseos es que ponían cargas en los demás que ni ellos mismos podían llevar, ¿sí? Y la otra característica es que utilizaban la Biblia o utilizaban el Antiguo Testamento para juzgar a las personas, no para amar a las personas. Entonces, estos son los fariseos que nos encontramos en los evangelios. Podríamos, esos son los fariseos históricos. Pero el fariseísmo, ¿sí? Todavía está vigente, ¿sí? En otras palabras, entre los creyentes, entre personas que decimos que seguimos a Jesús, que amamos a Dios, todavía puede convertirse en un fariseo, ¿sí? Y esto es algo que debemos de tomar con seriedad. Cualquiera de nosotros, cualquier creyente, si no cuida su corazón, se puede convertir en un fariseo. Se puede convertir en una persona religiosa, pero que tiene características en su manera de vivir, en su manera de conducirse, en su manera de ver el mundo, que se parecen a la de los fariseos con los cuales Jesús tuvo que lidiar. Por ejemplo,
Si tú y yo solamente buscamos parecer espirituales, estamos siendo fariseos, ¿sí? Quiero verme espiritual, quiero que la gente piense que soy espiritual, quiero que la gente piense que soy una buena persona, ¿sí? Si somos personas que siempre estamos juzgando lo externo, estamos viendo a las demás personas juzgando lo externo, cómo hablan, cómo se visten, lo que hacen, lo que no hacen, ¿sí? Eso es tener una actitud de fariseo. Cuando hacemos actividades para Dios, vamos a la iglesia, participamos en algún servicio, ¿verdad? Hasta damos ofrenda, ¿sí? Entonces hacemos cosas para Dios, pero ignoramos lo que Él pide de nosotros. Ignoramos amar, ignoramos servir, ignoramos perdonar, honrar. Cuando tú y yo justificamos nuestra falta de compasión con alguna historia de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien te pregunta, oye, si tú por qué eres así con estas personas, es que hay esta historia en la Biblia, ¿verdad? Oye, si por qué tú siempre estás hablando mal de cierta persona, o por qué tú juzgas tan fuerte a cierta persona, es que la Biblia dice esto y la Biblia dice aquello. Es cuando usamos la Biblia no para amar a las personas, sino para juzgar a las personas. Otra característica de los fariseos modernos es que somos duros con los demás, pero flexibles con nosotros. Te das cuenta que alguien se equivocó, te das cuenta que alguien cometió un error y le dejas ir toda la ley, ¿verdad? Pero cuando se trata de ti, cuando tú te equivocas, cuando tú tienes fallas, cuando tú pecas, eres flexible contigo mismo, ¿sí? Esto me lleva a este punto que quiero compartir con ustedes. Y es que una de las distorsiones más serias del cristianismo es usar la Biblia como excusa para no hacer el bien. Quiero que lo escuches otra vez porque se nos puede escapar lo que estoy tratando de decir. Una de las distorsiones más serias del cristianismo o de los cristianos, ¿verdad? Es usar la Biblia como excusa para no hacer el bien. Y pareciera como algo que no sucede, ¿verdad? A ver, Roberto, ¿cómo está eso? ¿Cómo que yo puedo usar la Biblia? ¿Cómo que yo puedo usar pasajes de la Biblia, historias de la Biblia como una excusa para no hacer el bien? Y esa es una realidad, es algo que nos sucede a nosotros, especialmente si tú estás, ¿cómo se puede decir? Dejándote influenciar a través de las redes sociales, a través de tantos, de la televisión, de programas de radio, ¿verdad? Que tienen que ver con política, que tienen que ver con programas de opinión, donde tú empiezas a tomar la opinión y los conceptos de alguien más, ¿sí? En lugar de la palabra de Dios. Y en muchos de esos programas que te digo, de esos programas de opinión y a veces la propaganda de los partidos políticos caen en esta trampa, esta idea de utilizar la Biblia como una excusa para no hacer el bien. Y Jesús confrontó esta actitud en diferentes momentos. Y quiero ver algunos ejemplos de ello. Número uno, los fariseos usaban la ley del día de reposo como una excusa para no hacer el bien. Acuérdate, ¿verdad? Dios les había dicho al pueblo de Israel que ellos tenían que descansar el sábado. Físicamente, ¿verdad? Todo el trabajo físico estaba prohibido, no podían hacer ningún tipo de trabajo. Pero los fariseos, ¿verdad? En esta actitud que ellos tenían, lo llevaron al extremo de utilizar el sábado como una excusa para no hacer el bien. Así que si es sábado y tu vecino necesita ayuda, pues no lo haces, no le ayudas porque no puedes hacer nada el sábado. ¿Sí? Pero fíjate lo que sucede en este pasaje. Dice, en otra ocasión, hablando de Jesús, entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos buscaban un motivo para acusar a Jesús. No le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo el día de reposo. Entonces puedes imaginarte la escena, ¿verdad? Ahí está Jesús entre ellos, probablemente enseñándoles, pero todos están, ¿verdad? Porque esa es su manera de pensar. Su manera de pensar es nosotros no podemos hacer bien el día de reposo, porque no podemos hacer nada, ¿verdad? Y sanar a un enfermo significaría hacer algo, ¿verdad? Entonces ellos están tratando de juzgar a Jesús. Entonces,
Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Qué pregunta tan fácil, ¿verdad? ¿Cuántos batallarían en contestar esa pregunta? ¿Cuántos de ustedes tú tendrías un problema real en contestar esa pregunta de Jesús? Espero que ninguno de nosotros tuviera un problema real. Pero estos líderes y estas personas que están ahí se quedan callados. No están dispuestos a decir que pueden hacer el bien. No están dispuestos a decir que pueden dar vida ese día. ¿Sí? Dice Jesús, se les quedó mirando. ¿Cómo? Enojado y entristecido por lo obstinado que eran. Y dijo al hombre, extiende la mano. Así que la extendió y la mano quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los partidarios del rey Herodes cómo matar a Jesús. Quiero que veas por un momento la gravedad de aceptar este tipo de ideas y este tipo de pensamientos. Empieza como esta idea, ¿verdad? Tenemos que guardar el sábado, no podemos hacer ningún tipo de trabajo el sábado. Entonces en su mente es sanar a alguien, ayudar a alguien es trabajar, por lo tanto no podemos hacerlo. Pero ¿qué es lo último que están tratando de hacer? Están tratando de matar a alguien. ¿Cuál es uno de los principales mandamientos que leemos en la Biblia? No matarás. ¿Sí? Y así es como se empieza a distorsionar nuestra manera de ver el mundo, de ver las cosas. Pero déjame hablarte de dos verdades que podemos sacar de esta historia y que debemos de aplicarlas a nuestra vida. Son las siguientes. Es que hacer el bien nunca está fuera de tiempo. En otras palabras, hacer el bien nunca está mal. ¿Sí? Si haces el bien, nunca te estás equivocando. Cada vez que tú haces el bien, que extiendes gracia, que eres misericordioso, estás haciendo bien. Y número dos, no hacer el bien cuando podemos hacerlo es hacer mal. Que muchas veces, ¿verdad? Tú y yo es como, oh, no hice nada. Y con eso nos justificamos, ¿verdad? Es una santa excusa. No, yo no hice nada. Pero no hacer el bien cuando lo podemos hacer es hacer mal. ¿Sí? Es lo que la Biblia llama un pecado de omisión. Es cuando no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Número dos, hablando de las actitudes de los fariseos. Los fariseos tenían la Biblia, pero no tenían compasión. Tenían religión, pero no tenían amor. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir, sabes qué? Yo conozco a algunos cristianos que son así. Yo conozco familias cristianas que son así. Tienen la Biblia, tienen la religión, pero no tienen compasión, pero no tienen amor. ¿Qué aplicación podemos sacar nosotros de esta primera historia? Y es la siguiente. Si nuestra religión no nos lleva a amar más, entonces no estamos siguiendo a Jesús. Tú puedes tener todos los conceptos, ideas que tú quieras tener acerca de tu fe y de tu religión. Pero en los hechos, si tu fe, si tu religión no te está llevando a amar más a los demás, no te está llevando a servir más a los demás, no estás siguiendo a Jesús. Estás siguiendo una religión, estás siguiendo un concepto, estás siguiendo una idea, pero no estás siguiendo a Jesús. Siguiente punto. Los fariseos usaban la tradición como excusa para anular la palabra de Dios. Y esa es la siguiente historia que encontramos en los evangelios. Dijo Jesús, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es la palabra corbán,
que quiere decir es una ofrenda dedicada a Dios. Y en ese caso, ustedes ya no le permiten hacer nada para su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Ese es uno de los ejemplos que nos da Jesús. Le dice, así como esto, ustedes hacen muchas cosas. Y aquí está, ¿verdad? El principio. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y ya eres una persona adulta y tú sabes que tus padres tienen necesidad económica, les puedes ayudar económicamente. Pero los fariseos decían, no, 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 espérate tantito, no vayas a ayudarles todavía a tus papás. Porque acuérdate que hiciste una promesa a Dios. Acuérdate que tienes este compromiso, ¿verdad? De que tienes que dar a Dios, que tienes que dar al templo, que tienes que dar a la sinagoga. Así que ve y dile a tus papás que no los puedes ayudar porque lo que tienes es una ofrenda a Dios. Es corbán. ¿Sí? Y lo que Jesús está señalando es, ustedes invalidan la palabra de Dios que dice honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? A causa de su tradición. Ahora, en otros pasajes, ¿verdad? Jesús es claro también. De hecho, ahorita vamos a ver uno más adelante, pero Jesús es claro, ¿verdad? Jesús no está diciendo, deja de dar en la iglesia, deja de dar en el templo y solamente enfócate en la familia. De hecho, el consejo de Jesús dice, hagan ambas cosas. Pero lo importante de eso es cuando tú y yo, o entender esto, es cuando nosotros hacemos excusas para no ayudar a alguien justificándonos en algo que estamos haciendo por Dios. ¿Sí me entienden? Cuando tú justificas el no ser servicial, el no ser generoso, el no ayudar a tu familia, ¿por qué? Por supuestamente algo que estás haciendo por Dios. Y cuando hacemos eso nos estamos equivocando, ¿sí? Mientras observamos nuestras tradiciones, podemos perder de vista el corazón de Dios. Esta sería una verdad que podemos sacar de esta historia. Mientras observamos nuestras tradiciones, perdemos de vista el corazón de Dios. Pero déjame tocar lo que mencioné ahorita, ¿verdad? No solamente nuestras tradiciones. Si te apasiona la política, por ejemplo, en ocasiones por observar los principios, por discutir, por querer abrazar los principios de tu partido político, pierdes de vista el corazón de Dios. Creo que esa es una realidad en los partidos políticos de ambos lados. Que por tratar de ser republicano o ser demócrata, terminamos ignorando la palabra de Dios y terminamos ignorando a Jesús mismo en nuestra manera de ver el mundo, de ver a los demás. Y número 2, otra verdad que podemos sacar de esta historia es que la devoción sin amor es una contradicción. Los fariseos, ¿verdad? Te querían hacer, tú eres devoto, ¿verdad? Porque tú le das ofrendas a Dios. Tú eres espiritual, ¿verdad? Porque tú eres generoso en la iglesia, porque tú eres generoso en el templo. ¿Sí? Pero no honras a tus padres. Pero no eres movido en amor para ayudar a tus padres. Eso es una contradicción. La devoción, todo aquello que hacemos para Dios, la devoción sin amor es una contradicción. Y tenemos que cuidar de no caer, porque esa es la característica de un fariseo. ¿Sí? Es posible usar lo sagrado para justificar dureza y abandono. Y esto, ¿verdad? Pudiéramos dar tantos ejemplos, pero esto ha sucedido tanto entre los cristianos, esposos, padres, que usan las ideas de lo sagrado, los conceptos de lo sagrado, los pasajes de lo sagrado para justificar la dureza y el abandono. ¿Cuántos padres cristianos, verdad? Que fuiste cristiano, tus hijos crecieron contigo mientras eran cristianos, pero una vez que tus hijos fueron adultos, no quieren tener nada que ver ni contigo, ni con Dios, ni con la iglesia. ¿Y por qué? En muchas ocasiones es porque usaste lo sagrado para justificar tu dureza y tu abandono por ellos.
Y eso es tener esta actitud de fariseo. ¿Cuál es la aplicación que tú y yo podemos sacar de esta historia? Y es la siguiente. Cada vez que nuestra religión nos hace menos compasivos o menos amorosos, hemos caído en la misma trampa, proteger tradiciones en lugar de vivir la voluntad de Dios. ¿Sí? Y por último, de las historias que quería tocar con ustedes, y es que los fariseos colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. ¿Sí? Y esta es ¿cómo se dice? Un juego de palabras o una imagen, ¿verdad? De nadie se puede tragar un camello, ¿verdad? Pero la idea es esto, ¿verdad? Cuelas lo pequeñito, estás enfocado en los detalles, no quieres que ninguno de los detalles falle, las cosas pequeñas no falles. Eso cuelas el mosquito, pero te tragas el camello, ¿sí? Las cosas que realmente son importantes son las que ignoras. Dijo Jesús: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Tú te puedes imaginar cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, probablemente la gente se estaba riendo, ¿no? Cuando les dije, ustedes cuelan el mosquito y se traigan el camello. ¿Qué verdades podemos sacar de esta historia? Número uno, es posible hacer lo correcto en lo pequeño y desobedecer en lo esencial. Y creo que esa es una situación muy triste para nosotros como cristianos si nos llega a suceder. Que tú y yo nos volvamos cristianos, que estamos siempre tratando de hacer lo correcto en lo pequeño, pero desobedecemos en lo más importante, en lo más esencial de nuestra fe. ¿Sí? Que era lo que estaban haciendo los fariseos. Y número dos, la religiosidad sin discernimiento invierte las prioridades. En otro sentido, el evangelio, la vida de Jesús, nos muestra claramente cuáles deben de ser las prioridades en nuestra vida. El amor, la misericordia, la bondad, la justicia. Esas deben de ser las prioridades de un cristiano. Claramente son las prioridades que vemos en el evangelio, pero cuando tú y yo no tenemos discernimiento, tenemos una religiosidad sin discernimiento, invertimos las prioridades. ¿Sí? Y discernimiento es la capacidad de distinguir con claridad entre lo que es verdadero y lo que es falso, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Pero a veces nos falta eso. A veces tú y yo somos somos religiosos, ¿verdad? Y queremos que las cosas, a veces sin importancia, ¿verdad?, las hagamos bien. ¿Cuántos papás, verdad? Tal vez ya no se use, pero por poner un ejemplo que podemos imaginarnos o visualizar, ¿no? Llegaba el domingo de reunión y tu hijo se alistaba junto contigo para ir a la iglesia, pero por alguna razón no te gustó lo que se puso, ¿sí? Y lo regañabas, ¿verdad? ¿Qué no sabes que vamos a la casa de Dios? ¿Verdad? Quítate esa camiseta o quítate esos shorts y ponte unos pantalones, ¿verdad? Y no estamos diciendo que está mal, ¿verdad? A lo mejor sí se tenía que hacer. Pero le decías y no dejabas que eso pasara. Pero si tu hijo mentía, si tu hijo golpeaba a alguien, si tu hijo faltaba respeto a los maestros, no decías nada, ¿sí? Entonces, colamos el mosquito, pero nos tragamos el camello, ¿sí? ¿Qué aplicación podemos sacar de esta historia para nosotros? Es la siguiente. Cuando ponemos más energía en defender reglas, apariencias o detalles externos que en practicar justicia y ser misericordiosos, estamos haciendo exactamente lo que Jesús condenó. Con nosotros Jesús tal vez también se iba a impacientar o se impacienta, ¿verdad? Se entristece. Pero el pasaje dice, ¿verdad? En la primera historia que Jesús se enojó, ¿verdad? Yo sé que en Epicentro nunca has escuchado, ¿verdad?, que Jesús puede estar enojado contigo. Siempre estamos hablando de que Jesús te ama, de que Jesús es paciente, que Jesús es amoroso.
¿verdad? Pero en ese pasaje, ¿verdad? O en uno de estos pasajes vimos que Jesús se enojó. Y yo creo que no es de más hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿Habrá áreas de mi vida donde Jesús pudiera estar enojado conmigo? Ahora, no interpretes el enojo de Jesús como tu enojo. No quiere decir que Jesús va a llegar y te, ¡pah! ¿Verdad? No, no, Jesús no es como nosotros. Pero su enojo revela, ¿verdad? Esta tristeza que causamos al corazón de Jesús cuando no vivimos a la altura de lo que debemos de vivir. ¿Sí? Si nuestra religión nos impide ayudar más, perdonar, honrar, servir, levantar al caído, entonces esa religión se ha convertido en un sustituto de la obediencia, más que en su expresión. Y tú tienes que analizarte, ¿verdad? Todos tenemos que analizarnos y tenemos que preguntarnos, ¿hacia dónde me mueve mi religión? ¿Hacia dónde me mueve mi fe? Y esto puede ser diferente a lo que se enseña en Epicentro. Tú puedes estar aquí en Epicentro domingo tras domingo y tal vez el mensaje de Epicentro es que tienes que ser una persona amorosa, que tienes que ser una persona misericordiosa, que tienes que no juzgar a los demás. Ese puede ser el mensaje, o mejor dicho, ese es el mensaje de Epicentro. Pero tú individualmente, tú tienes tu propia fe, tú tienes tus propios conceptos, tú tienes tu propia teología que te mueve. Y esa es la que estoy diciendo que analices. ¿En qué dirección te está guiando tu religión, tu religiosidad? Si tu religión te impide ayudar, amar, perdonar, honrar, servir, levantar al caído, entonces esa religión se ha convertido en un sustituto de la obediencia a Dios, no en su expresión. Porque la gran mayoría de nosotros pensamos que somos religiosos o que tenemos una religión porque estamos obedeciendo a Dios. Estamos acercándonos a Dios. Estamos tratando de honrar a Dios. Pero si no nos está guiando en todo esto, es un sustituto, no es una expresión de nuestra fe. La verdadera obediencia nunca reemplaza la compasión, la incluye. Siempre. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que la verdadera obediencia nunca reemplaza la compasión, sino que la incluye? La vemos en Jesús. Jesús mismo, ¿verdad? El Hijo de Dios. En sus oraciones, en varias veces, él declara que él hace la voluntad del Padre. Es más, Jesús declara que él no hace nada más que la voluntad del Padre. No es como que Dios tiene una forma en que cree que las cosas se deben de hacer y luego Jesús llega como el hijo revolucionario y dice, no, no, Padre, la vamos a hacer de esta manera. El Padre quiere castigar a todo el mundo, ¿verdad? El Padre quiere castigar a los pecadores, pero aparece Jesús y Jesús dice, no, 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 Padre, no lo vamos a hacer así, vamos a ser amorosos, vamos a ser compasivos de ahora en adelante. No, no, eso no es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, lo que hace el Padre es lo que yo hago. ¿Sí? Como es el Padre, es como yo soy. Las cosas que el Padre me ha mandado hacer, esas son las que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, la verdadera obediencia a Dios, que es la obediencia de Jesús. ¿Cuál es la verdadera obediencia a Dios? ¿La mía, la tuya o la de Jesús? La de Jesús. La verdadera obediencia a Dios nunca reemplaza la compasión, la incluye. Y termino con estos ejemplos. Jesús siempre tenía que tomar decisiones, tenía que elegir algo. Y Jesús siempre elegía a las personas por encima de las reglas. Otra vez, Jesús siempre elegía a las personas por encima de las reglas. Y tú y yo podemos pensar en varias historias, ¿verdad?, de los evangelios, donde la regla era esta, donde la persona, ¿verdad?, estaba siendo acusada de no guardar esa regla. ¿Y qué hizo Jesús en todas esas ocasiones? ¿Se puso del lado de la regla o se puso del lado de la persona? Se puso del lado de la persona. Jesús también eligió siempre la compasión enseguida, encima de lo ritual o lo ceremonial. Siempre. Era más importante para Jesús mostrar compasión que guardar una ceremonia. ¿Sí? Jesús siempre eligió actuar con amor por encima
que tener la razón. ¿Sí? Jesús siempre escogió la misericordia por encima del sacrificio. Cuando digo sacrificio es de todo aquello que tú y yo pensamos que hacemos por Dios. Jesús siempre escogió la gracia por encima de la exclusión. Cuando Jesús tuvo cualquier trato con los hombres aquí en la tierra, ¿sí? Siempre escogió la gracia sobre la exclusión. ¿Cómo, cómo conocían a Jesús mientras estaba aquí en la tierra? ¿Amigo de qué? ¿Amigo de los fariseos? ¿Sí? ¿Esa es la frase? No, amigo de pecadores. Así era conocido Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a extender gracia a Dios. Escogió a las personas por encima de las reglas o aún de las leyes. En Epicentro hemos hablado muchas veces de la historia, ¿verdad? De la mujer hallada en adulterio. Cuando el reto para Jesús es, ¿vas a estar de acuerdo con la ley o vas a defender a la mujer? ¿Verdad? Y la ley era real, ¿verdad? La mujer hallada en adulterio merecía la pena de muerte, al igual que el hombre, ¿verdad? Pero Jesús, ni yo te condeno. Se puso del lado de la persona. Entonces, en esta plática hemos visto lo siguiente, ¿verdad? Tú y yo en ocasiones, si no cuidamos nuestro corazón y caemos en una actitud de fariseos, de religiosos, de personas religiosas, de religiosidad, de fariseísmo, podemos llegar al extremo de utilizar la misma Biblia para justificarnos por no hacer el bien. Podemos usar la misma Biblia para justificarnos para menospreciar a alguien. Podemos usar la misma Biblia para justificarnos de no ser compasivos, de no ser amorosos, de no extender gracia. Y eso no es lo que Jesús vino a enseñarnos. Pero creo que también hay un riesgo aún mayor, tal vez extremo, pero que ha sucedido y que debemos de estar alertas. Y es que en casos extremos utilizamos la Biblia como fundamento para hacer el mal. En el primero, ¿verdad? En el primer ejemplo, utilizas la Biblia como una excusa para no hacer el bien. Te agarras de estos versículos, te agarras de estas historias para no hacer el bien, para no tratar a la gente de cierta manera. Y ese es un gran problema, es el problema de los fariseos. Pero los cristianos a través de los siglos hemos ido más allá todavía y hemos utilizado la Biblia como fundamento para hacer el mal. Y pareciera algo tan extraño, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que alguien tome la Biblia de la que compartimos aquí cada domingo y que la usen como el fundamento para hacer el mal? Bueno, eso ha sucedido históricamente. La esclavitud tuvo defensores bíblicos por siglos. Pastores, líderes, reyes, obviamente siempre figuras de poder que utilizaban la Biblia para defender la esclavitud. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de la Santa Inquisición? ¿Qué se hacía en la Santa Inquisición? Se torturaba a personas, se mataba a personas. ¿Y cuál era el fundamento que ellos ponían? La Biblia. ¿Sí? Si eras un hereje, de acuerdo a que no estabas de acuerdo a los principios de la Biblia, eras digno de muerte. La evangelización violenta. ¿Cuántos países, aún en América Latina, pero en muchas partes del mundo, sí se convirtieron en países cristianos o católicos? Y no todos, ¿verdad? No en todas partes sucedió, pero en algunos casos sucedió que hubo una evangelización violenta, donde familias eran separadas, donde los hijos eran quitados a sus padres, con la idea de evangelizar. Entonces, este tema, ¿verdad? De santas excusas, es una realidad en cosas muy simples, en cosas de nuestro diario vivir, en detallitos, en cosas, en nuestras actitudes, en cómo pensamos, en cómo vemos a los demás. Pero si no tenemos cuidado, si pensamos que no es importante, se puede convertir en algo que distorsione totalmente la manera en que vemos la vida.
en la manera que vemos a Dios, en la manera en que vemos a las personas. Así que mi llamado y mi desafío a través de la plática con ustedes es el siguiente. Tú y yo somos llamados a seguir a Jesús. Tú eres llamado a seguir a Jesús. Sí, Dios nos dio la Biblia, Dios nos dio la palabra, pero tú y yo somos llamados a seguir a Jesús. Y tal vez pareciera como que estoy diciendo algo contradictorio, ¿verdad? Dios te llamó a seguir a Jesús, no a la Biblia. Dios te llamó a seguir a Jesús y no a la palabra de Dios. Suena así, no es lo que estoy diciendo. Pero sí lo que estoy diciendo es que tú y yo debemos de siempre cuidarnos de que cuando estamos tratando de seguir a Dios y de seguir la palabra de Dios, no nos separemos de Jesús. No nos encontremos en el equipo opuesto a Jesús en nuestro deseo o intención de obedecer la palabra. Dice Pablo que todo lo que está en el Antiguo Testamento, todo lo que está en la ley, es solamente una anticipación. Es como ver algo a oscuras. Es como ver algo, medio verlo, porque no lo entendemos del todo, porque no está claro del todo. Pero cuando vemos a Cristo, es donde todo se vuelve claro. Cuando vemos a Cristo, cuando vemos cómo Él es, cómo Él vivió, es ahí donde tú y yo recibimos nuestras verdaderas órdenes de cómo debemos de vivir y cómo debemos de ser. Y es como Cristo. Así que, seriamente, ¿verdad? Cuidémonos en nuestro deseo de ser personas espirituales, en nuestro deseo de ser personas cristianas, en nuestro deseo de ser personas de la palabra de Dios. Cuidémonos de no encontrarnos separados de Cristo por supuestamente obedecer la palabra. La Biblia se ha utilizado para justificarnos y para excusarnos de no hacer el bien, y en ocasiones se ha utilizado como fundamento para hacer el mal. Pero si nos mantenemos enfocados en Cristo, vamos a ser libres de ese error. Si ponemos nuestros ojos en Jesús, no vamos a caer en esa trampa. Y cuando creas tú que hay una competencia, ¿verdad?, entre Jesús y algún pasaje de la Biblia, ¿verdad? Que no lo hay, pero si en nuestra manera limitada de ver la Biblia creemos que hay una competencia, ¿verdad? Una contrapuesta entre Jesús y la palabra de Dios, apégate a Jesús. Apégate a su ejemplo, apégate a su amor, apégate a su compasión y no te vas a equivocar. Porque Jesús es el cumplimiento de la palabra de Dios. Jesús es la verdadera expresión de lo que Dios nos ha querido decir desde siempre. Juan empieza, es el último de los evangelios, pero empieza el evangelio de Juan diciendo que Jesús, ¿qué? Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la palabra de Dios. En otras palabras, Jesús es la verdadera esencia de cómo es Dios. Por eso ahorita decía yo, ¿verdad? Jesús dijo, lo que yo hago es lo que el Padre hace. Lo que yo hago en esta vida es obedecer al Padre. Así que cuando tú y yo nos apegamos a Jesús, a su ejemplo, a su vida, a sus palabras, vamos a honrar a Dios y vamos a honrar su palabra. Aunque en ocasiones escuches que no lo estás haciendo, pero si tú te mantienes honrando a Jesús, créeme que estás honrando a Dios y estás honrando la palabra de Dios.